Hoy vamos a hablar de cómicos. Más exactamente, hoy vamos a conocer a un gran cómico. Un hombre que lleva labrados en el rostro los pliegues y los surcos de su tierra. Su voz conserva el timbre cavernoso del vino añejo, la fuerza del drama y la ironía de la farsa que tantas y tantas veces se han dejado escuchar entre estas piedras, cuando Mérida era todavía emérita Augusta. Dámaso Alonso, acostumbrado a hacer certeras definiciones, dijo en cierta oportunidad de él que actuó inmensamente en muchos sitios con gran fama. Para su genio solo cabe una sentencia: es tan personal que no creará escuela. Esta noche, la vida de Francisco Rabal. Paco, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí. Siéntese, por favor. Esta noche está usted en su ambiente, Paco. Estoy en mi ambiente porque estoy con compañeros, con muchachos que quieren y que admiran, tienen vocación por ser actores, ¿no? Todos ellos son jóvenes estudiantes de arte dramático y jóvenes actores españoles. Y luego también están los electricistas. Hombre, mis compañeros de siempre, Usted ¿no? a los 15 años era electricista en los estudios Chamartín, ¿no? A los 16. A los 16. Hasta los 20 o así. Pero pronto empezó usted a hacer películas, primero de extra y después ya introduciéndose en el cine decididamente, ¿no? Bueno, primero quiero decir que tengo la gorra un poco emblemática, ¿no? Me la voy a quitar porque parece una falta de respeto. Haga usted lo que quiera, hombre. Pero a mis nietos les gusta más con gorra, ¿eh? Bueno, pues si quiere ponérsela, no hay ningún problema. Usted mismo, haga lo que le apetezca. No, quiero decir que yo quería ser actor y entonces busqué hacía teatro en los colegios donde íbamos y de repente abrieron los estudios Chamartín, hoy afortunadamente Luis Buñuel se llaman. Y ahí al ver empezó. la inauguración fui a pedir trabajo, porque yo creía que trabajando de carpintero, de electricista, quitar los abrigos a los artistas, que siempre yo ahí aprendería. Y a fe que aprendió. Pero ya llegaremos a todo eso. Bueno, no nos precipitemos. Sí, entonces empecé de electricista. Sí. A mí hay una cosa, Paco, que me impresiona enormemente, y es que en todos los personajes de su carrera está usted mismo. Es decir, usted incorpora al personaje a su propia personalidad de tal manera que yo creo que ese es el secreto de su éxito, Pues ¿no? no lo pienso yo eso, vamos, quiero decir, no que no esté de acuerdo, sino quiero decir que, claro, yo tengo mi nariz, mi cicatriz, Bueno, pero mis eso no tiene ojos, que ver. pero los caracteres no. Porque ¿qué tiene que ver, ahora he visto de reojo por ahí, que han pasado el alcalde de Zalamea o los Santos Inocentes? ¿Qué tiene que ver los Santos Inocentes con Juncal? Claro, soy yo mismo, ¿me entiendes? Sí, Lo sí, que pero quiero decir. hay una impronta Pero personal ahí. mi carácter cambia. Por cierto, Yo cuando... creo que los actores tienen que cambiar, que esa es una de las cosas más atractivas de un actor. Usted decía Los Santos Inocentes hace un momento. Cuando usted hizo esa película, o antes de hacerla más exactamente, usted estuvo en Extremadura ambientándose y hubo alguien que le ayudó mucho en esa ambientación. El Barrunta. Barruntas. Mire usted, Barruntas esta noche ha querido también saludarle. Ahí lo tiene usted. Hombre. Paco, un saludo, que venga Monto, vete, quiero aquí. Y yo, esto es lo que me gusta a mí, los pantalones estos, que esté remendado, y la camisa, y yo, la camisa no está remendada, Ernesto, como digo, está remendada, mucho mío, lo que voy a hacer es echar yo, y echó unos remiendos aquí, así, echó, y pasaba por la plaza más chulo, allí. Barruntas inspiró su papel de Azarías en Los Santos Inocentes, ¿verdad, Paco? Sí, claro, un hombre más bueno que el pan y muy inteligente. Ella trabajaba en su campo con su hermana, que también era una muchacha así, y un hermano que era cantautor, fíjate tú, y otro hijo
que estaba encima de un olivo con la bandera nacional. En fin, unas personas que normalmente no estaban en la realidad de la vida. Claro. Pero Todos le ayudaron mucho, sin duda. Tan buenos, yo me parece más generoso. De todas maneras, este Paco, hombre que un banquero. su vida comienza hace 67 años en la Cuesta de Gos. 67, porque 10 años me echa Ricardo. 67. 67 años. Has dicho 70. No, he dicho 67. Ah, estoy sordo. A lo mejor es que he pronunciado mal. Usted nació, vamos a decirlo exactamente, el día 8 de marzo del año 1926. Así es. Su padre, don Benito Raval, fue molinero, fue pastor de cabras y minero casi analfabeto, aunque tenía una gran inteligencia natural. Usted decía que su padre era un filósofo, ¿verdad? Sí. ¿Qué ideas tenía su padre? No, mi padre era socialista, naturalmente, como todos los obreros. Pero como usted dice que era filósofo, a lo mejor tenía una manera especial de entender la vida. Pues sí. Él, por ejemplo, yo te puedo contar que cuando él lo que más le gustaba era la agricultura. Aunque era minero, mi padre era minero. Ese. Efectivamente. Sí. Él murió... Era minero, ¿no? Y entonces a él lo que le gustaba era la agricultura. Y cuando le compré un chalet en la Ciudad Lineal de Madrid, él cortó, no todas las flores, porque él amaba las flores, pero dejó las flores necesarias y aprovechó todo el jardín para plantar patatas y lechuga y tomate, que es lo que a él le gustaba. Y entonces me dijo, Paco, yo te agradezco mucho todo esto que me has dado, pero lo que más te agradezco es la mujer tan buena que te dejo, a tu compañera María Asunción. Eso es lo que más te agradezco. Su madre... Hace una pausa, perdóname, Ricardo. Hizo una pausa, me miró a los ojos y me dijo, tú tampoco eres malo. Tenía razón su padre, Su madre, doña Teresa Valera, era analfabeta, aunque sentía una gran curiosidad por todo. Usted hacía como que le leía cuentos, aunque era todavía muy chico y no sabía leer. Ella se sorprendería, digo yo, que a un muchacho tan pequeño se le ocurrieran aquellas cosas. Ella era inteligente, analfabeta, pero no tonta. No, quiero decir que ella sabía que yo no sabía leer. Lo que pasa es que la decía, mira cómo se parece a mi hija Teresa. Es verdad, tiene un Qué gran parecido. parecido. Y ese soy yo, el del loro. Un poquito más joven que ahora. Mi hermano Damián. A los 3 años empezó usted a trabajar en el campo, recolectando esparto y alcaparras, ¿verdad? Tápena, decimos allí en Murcia. Fueron días de pobreza que precipitaron su marcha a Barcelona después de que su padre perdiese el trabajo en la mina. No, mi padre, como tanto murciano y tanto andaluz, emigró a Barcelona en busca de trabajo. Nosotros no. Nosotros nos quedamos allí esperando. Y luego mi padre se colocó en una empresa murciana, Bernal, para hacer el ferrocarril Madrid-Burgos, que era una cosa similar a los mineros, abrir túneles. Y entonces ya, cuando ya se colocó en esta empresa, nos trajo a Madrid. Y cuando se terminó el ferrocarril, no se terminó el ferrocarril, sino la contrata de la empresa, nos fuimos a Madrid a vivir a casa de este cura, que a cambio de darle a mi hermano lecciones de mecanografía para hacer mecánico por correspondencia o algo así, una cosa muy extraña, pues a mí me daba clases por ayudarle a misa, que por cierto decíamos misa los dos solos, porque era un pueblo, Gargantilla de Lozoya, con un frío horroroso. Iba la mujer del secretario, que ya se merece un monumento. Iba poca gente a misa en aquel solamente los domingos. Y entonces decíamos una misa a una velocidad. El cura levantaba. Usted el principio de la guerra lo pasó en Águilas porque la familia se fue a Águilas, pero antes de terminar la guerra, los Raval volvieron a reunirse en Madrid. Después de que los Junker alemanes ya no bombardeaban, volvimos a Madrid. En los 3 años de la guerra estuvimos en Madrid el primer año, el segundo en Águilas y el tercero ya en Madrid. Volvieron a Madrid, al barrio de Chamartín. Y no lejos de su nuevo domicilio vivía don Dámaso Alonso. Usted se acuerda de él. Muchos años después, don Dámaso recordaba su pasión por los libros. Vamos a recordar lo que decía de usted don Dámaso Alonso. Conocí hace mucho tiempo, cuando él era
un muchacho, casi un niño, cuando vivíamos muy cerca, la familia de él y la familia nuestra. Y él, Paco, empezó a entusiasmarse viendo mis libros y venía a mi casa y me pedía libros y se los llevaba y los trabajaba útilmente y largamente, y al cabo de 2 semanas me volvía con los libros y volvíamos a necesitar otros. Yo tuve una admiración enorme, un elogio por él y para él inmenso, y el afecto que yo le he tenido, el cariño que me ha ido creciendo a lo largo de toda mi vida, aumenta y aumenta siempre y llega ahora a una verdadera cumbre. Don Dámaso Alonso, por cierto que en Madrid por aquellos tiempos se dedicaba usted a vender pipas y caramelos por las calles, ¿no? Y Palolú y todas esas cosas. Y además iba usted a un hospital donde había heridos de guerra. Sí, de las nacionales. Y les llevaba usted todo lo que le pedían. Árabes y españoles de Franco, ¿no? Pero un día dejó usted... Bueno, yo soy muy llorón, ¿no? No se preocupe, haga usted lo que quiera. Es que al ver a don Dámaso, que ha sido tan importante en mi vida, lo mismo que lloré allí en un homenaje que me dieron. Repito aquí. Pero su primer contrato con cómicos no se produjo hasta 1941, cuando ingresó, como decíamos antes, de electricista en los estudios Chamartín, y donde también hizo de extra. Me ayudó el cura de Gargantilla, que estaba entonces en la parroquia de Chamartín. Sus amigos del alma por aquellos días eran otros 2 jóvenes electricistas, Luis Liceras y Alberto Álvarez. En los estudios los conocían a ustedes como el trío Rascayú, ¿verdad? Sí, sí. Y a Liceras y a usted Está en los Costa llamaban Rica, los hermanos. Sí. los hermanos siameses de Chamartín. Sí, sí. Por cierto, ¿qué sabe usted de Liceras? Está en Costa Rica, se ha casado 2 veces, tiene hijos mulatos. ¿Cuántos años hace que no lo ve usted? Pues... A ver si en la funeraria, ¿no? Se han equivocado. Coja usted el teléfono, coja el teléfono. Dígame. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Paco. Paco, ¿qué? Paco Raval. ¿qué tal? Oye, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Oye, ¿yo cómo que quién soy? ¿No me conoces ya la voz después de tanto tiempo? No, tú eres el que está en Mallorca, de mi amigo Sí, Alberti. de cuentos chinos. Estoy aquí en Costa Rica, que me han invitado de Televisión Española para ¿Que tú no eres Luis Licera? Claro, ya está. Me cago en la mar, Luis. Es que como hablas con acento sudamericano y tú hablabas antes Han pasado muchos años. con el Cuatro Caminos y tal, ¿no? Oye, que es que me han invitado Oye, de Luis. Televisión Española para ir a verte, pero desgraciadamente me han invitado muy tarde. Ay, qué emoción, Luis. Igual yo digo, Asunción está aquí y te manda muchos besos. yo quería haberte visto como cuando estuvimos allá en México, ¿te acuerdas? Sí, ¿Cuánto cuando- me hubiera gustado haberte dado otro abrazo como entonces? Claro, hombre. Habría sido la alegría ¿Y estás más casado grande otra de vez? mi Porque vida vaya de tío, haberlo podido hacer. que la vez que nos vimos aquí en Madrid ya te habías casado 2 veces. ¿Te gustaría llorar como entonces o como no? Sí, ahora estoy llorando, Luis. Sí, pero hey, aquí me tienes entonces, hermano. ¿Cuántos hijos Oye, tienes? Aquí me tienes. ¿Cuántos Ya- hijos tienes? 2. 2 y los sobrinos tuyos. Ah, pero está aquí. He volado para aquí para verte y te agradezco el haber podido venir a darte un abrazo. De verdad que sí. Siempre somos iguales, ¿verdad? Luisito, me caché la mano. Me caché la Cuando madre. estábamos por el andamio, tú y Allí yo. como cuando estábamos haciendo todo Siéntese, eso, Luis, ¿verdad? Siéntese. Voy a ver si puedo... Dé usted la vuelta si ¿Cuántas veces quiere. estás casado? Porque la segunda, la No, última la vez... primera, no, la primera nada más. Luego te casaste otra vez. No, nada más que una. Si te oye mi mujer, que si algún día me va a cortar el pescuezo, amigas. No digas eso. Cuéntame, Luis, ¿cómo era Paco? ¿Cómo era Paco? Bueno, para mí era ideal, ¿no? Vamos, hermano. Desde ¿Cuántos que años entramos, hacía que no se veían ustedes? 20 años. No, pero estuviste cuando hacía Teresa Gigi, ¿te 20, acuerdas? 20 años hace que no. O sea, nos vimos en México. O sea, México. yo estoy en América por culpa de él. Digo culpa, no es que le esté ahora culpándole exactamente, pero estoy en América porque cuando estábamos en el estudio soñábamos mucho. Íbamos a ir a Australia a cazar conejos. Australia, íbamos a ir a Venezuela, íbamos a hacer muchas cosas, las cosas de la juventud.
Pero claro, todo se tuerce. Tenía muchas inquietudes entonces, Paco, ¿no? Tenía muchas inquietudes. ¿Llevaba ya en el fondo de su alma esa pasión por el éxito, por el triunfo? En aquel tiempo todavía no pensaba, Ser actor todavía. siempre, sí. Tenía una gran facilidad para actuar sin darse cuenta. Imitaba muy bien a todos los compañeros, simplemente con verlos. Tenía una facilidad muy grande para hacer poesías que comíamos, los bocadillos aquellos del cocinero, aquel gallego en el estudio, cuando Jesús, no teníamos el dinero cocinero, para pagarle, Jesús. y le hacía una poesía improvisada para que nos diera O sea, que pagaba con poemas. Con- ¿Y con las chicas tenía éxito? mucho. Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero tenía un éxito, ¿cómo voy a decir yo? Por sí mismo. Porque me acuerdo que íbamos por Recoletos, aquellas muchachas de niñas bien que decíamos, y las conquistaba de buenas a primeras sin ser nadie, como éramos en aquel tiempo los dos. Y cuando aquellas muchachas se entusiasmaban y decía, ¿y tú qué eres? Decía, yo, peón de albañil. Y de todas formas se las llevaban. Era No, otra estaba época. diciendo él que estaba en América por mí, porque cuando Tamayo se fue con la López de Vega y María Asunción a América, a mí me contrataron aquí para hacer la primera película de protagonista, Luis Escobar, La honradez de la cerradura, que la rodé aquí en Barcelona. Y entonces yo hablé con Tamayo para que se llevara él de eléctrico en la compañía. Y por entonces eso él fue se cuando se fue marchó a y América. ahí en Costa Rica se quedó. Paco, sus primeras experiencias en el cine, entre otras cosas, sirvieron para que perdiera usted la timidez con las chicas. Y hoy una... No, yo siempre soy muy tímido. Sí, pero usted perdía la timidez o la combatía por lo menos diciéndoles que era actor. Y hoy una de aquellas chicas ha querido también contar una de sus experiencias Ay, Luis, con qué usted. alegría, ¿verdad? Vamos, Vieras cómo siento yo, a ver. vamos a ver, Paco, a María Asquerino, que ha querido esperaba. saludarle. Ahí está María. Hola Paco, estoy aquí aunque no estoy porque no puedo estar contigo ahí a tu lado, me encantaría, pero la verdad es que tengo trabajo y me ha sido imposible, pero ya sabes que te quiero mucho. Me acuerdo que una de las veces me dijiste, ¿te puedo dar un beso? Muy tímidamente. Y entonces yo te dije, no, eso no se pide, eso se da. Y la verdad es que no me acuerdo si me lo diste o no me lo diste. Me gustaría mucho, Paco, estar Me ahí dejo contigo, cortado. pero yo sé que tienes a gente muy querida a tu alrededor y que te quieren mucho y que vas a ser muy feliz y te deseo que seas muy, muy feliz en esta noche. Seguro, gracias María. Gracias, María. Muchas gracias. Seguro, Paco, que no le dio el beso porque si no se acordaría. ¿Eh? No, me pegó un corte porque le digo, tonto, yo perdido, ¿no? Porque me llegó a la compañía al portal de su casa y en vez de darle el beso le dije, me dejas que te dé un beso, que tonto. Y dice, ya, eso es lo que ha contado. Dice, eso no se pide, se da. Y me avergonzó y me fui. Bueno, por aquel entonces se produjeron sus primeras ofertas profesionales. Trabajó con Rafael Gil, con José López Rubio, con Juan de Orduña, la compañía de Isabel Garcés y también la de Luis Escobar. Sí, también con Juan de Orduña. Sí, también. sí, la Lola a los puertos. Y finalmente le contrató José Tamayo para la compañía Lope de Vega y allí conoció a una joven actriz catalana. ¿Qué impacto causó, Luis, en Paco Raval la presencia de Asunción Balaguer? Bueno, yo tengo un recuerdo muy vivido de aquello, que estaba muy entusiasmado con María Asunción. De las muchachas que yo le conocí siempre teníamos la costumbre de que incluso nos las presentábamos el uno al otro para dar el visto bueno y aceptábamos lo que decía el otro, ¿no? Con María Asunción fue distinta a todas las demás. Desde el momento en que la conoció empezó a hablarme de ella sin yo conocerla todavía, porque yo estaba aparte del teatro y todo, y me hablaba maravillas de ella. Y decía, ¿cómo alcanzo yo a María Asunción con lo buena que es de actriz, con la belleza que es como persona? ¿Cómo la alcanzo, Luis? Digo, pues lucha. Y como eso está acostumbrado a ello, que siempre ha luchado y siempre ha salido adelante con lo que ha querido, llegó a ello. Luchó lo suficiente. Luchó por suficiente. Si Asunción no se ha separado nunca de usted, no podía faltar tampoco aquí esta noche. Asunción Balaguer, bienvenida. No te lo podías imaginar. Ella yo sabía que estaba, ¿eh? Pero a Luis no. Sí. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Qué bueno. Tenemos que hablar mucho. Muchísimo.
Luego tendrá la Tenemos que hablar ocasión de de... muchas cosas, compañero del alma, compañero. Esto Asunción, es el colmo. ¿moderó usted en Paco sus ímpetus de conquistador a partir del momento en el que se conocieron? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo creo que no se estaba empezando. ¿Cómo se los iba a moderar? Pero lo tenía muy entusiasmado, a mí me consta. Sí. Sí, me consta. No, Sí, que esta nos los queríamos hombres mucho. somos muy habladores, los lunes nos contábamos las cosas. Y me mandó a Luis para que me cuidara. Claro. Es verdad. Esa era mi doble misión en la Me compañía, llevaba- trabajar y cuidarla. Es verdad. Cuidarla en sentido Sí. de todos los moscones que se arriman siempre a las actrices y además era la única mujer soltera que iba a la compañía. Y Es guapísima. verdad. Sí, Bueno, eso guapísima. de guapísima. Sí. Ustedes se Regular. casaron... Lo era. Pero Después de muchas vicisitudes, se casaron ustedes el día 2 de enero del año 1951 en Barcelona, ¿verdad? Sí, aquí. sí, aquí En el barrio de Gracia vivieron durante mucho tiempo y aquí nació Teresa. Sí, nació aquí también. Aquí nació. En la calle Jesús. Carrer Nació en Jesús, casa Carrer de mi Jesús. madre. Al carrer de Jesús. Al Carrer Jesús. Efectivamente. Asunción, En- ahora dejando de lado la alegría del momento, yo quería preguntarle por lo que ha sido su vida al lado de Paco. ¿Ha sido una vida, ha sido un lecho de rosas o ha habido momentos duros, difíciles? Hombre, el hecho de rosas yo creo que no hay ninguna vida que lo sea. Pero ha sido muy enriquecedora y cada vez más. Entonces, como nos hemos hecho juntos, lo suyo, sus ilusiones eran mías, sus sufrimientos eran míos también, hemos vivido muy al unísono. Y el hecho de que fuese tan ligón, tan conquistador, tan mujeriego, ¿cómo lo ha llevado usted? Muy bien. Pero no, Ahora- Ligón. Ojalá. Venga, Paco. Empezamos venga, la Paco. novela por el final. El final ha sido maravilloso. Y yo digo, ole, Bien está lo que bien acaba, ¿no? sí señor, está muy bien. Pues todo eso ha vivido y como él ha sido tan bueno con todos nosotros, con mis hijos, conmigo, con toda su familia, con su padre, yo me enamoré de él porque quería mucho a su padre, a sus hermanos y pensé, un hombre que quiere a su padre y a sus hermanos me querrá a mí y a mis hijos. Sin duda. Esto es 2 y 2 son 4. Sin duda. Usted, Liceras, recibió un rumor infundado, por supuesto, sí. cuando estaba en Me América, escribió una carta terrible. en el sentido de que Paco había abandonado a la mujer, a Era los un hijos, convento de monjas. y que los había metido en un convento. Me habían contado, sí, de que Una compañía española. algo, sí, Cuidado, que algo compañero, que no ¿eh? marchaba bien. Yo sabía que siempre he estado muy enamorado de María Asunción, desde el principio. Y le llamé la atención, Me escribió simplemente. una carta terrible. Le llamó de todo. No, diciéndome, me he enterado de que has dejado a tu mujer abandonada, que la tienes en un convento de Murcia. ¡Qué imaginación! En Murcia, que estábamos... Sí, que tú te has lanzado una vida depravada. Y yo solo recibí su carta cuando yo tuve el primer accidente, he tenido 2 accidentes de automóvil. En el primer accidente, entonces le contesté, Luis, no, ¿quién te ha contado, tío? Fue una compañía española que fue por allí. Lees tú las cosas. A llevar chismes, A entre otras saber cosas. que era muy amigo mío y dijeron, uy, Paco, no sabes, ha abandonado a su mujer. Y yo le contesté diciendo, no hagas caso, que quiero cada día más. Aquí los ve. Vivíamos en la ciudad lineal, en el chalet con los niños Y también. hasta que él vino y lo confirmó, aunque Sí, ya es se, verdad que viniste después. se Sí, creyó. hace Sí, cuando 20 llegué, años, Viniste sí. después. hace 20 años que estuve allá en el chalet que Sí, teníais allá, sí, sí. por La aquella ciudad yala, lineal, para el ya final. no. Sí, genial. En la ciudad lineal estábamos. Asunción, Qué bien. Luis, tendremos ocasión de seguir hablando todo lo que sea necesario, pero ahora el programa tiene que continuar. Así es que muchas gracias por haber estado aquí, los dos. Buenas noches. Gracias, Asunción. Muchas gracias. La verdad es que ser actor le permitió hacer una mili muy cómoda, porque usted siguió trabajando en el teatro mientras sus compañeros de quinta hacían la instrucción. Ignacio Dávila, que ahora es coronel, Teniente era coronel. por aquel entonces hijo del ministro del Ejército. Dávila. Y además era buen amigo suyo. Buen amigo. Y él lo solucionó todo. Esta noche Ignacio Dávila también ha querido saludar. No me digas. Ahí lo tiene usted. Querido Paco, una de las alegrías que me están dando Televisión Española, de las mayores alegrías, te lo digo de verdad, es dedicarte mi saludo en este homenaje que te están haciendo. Te recuerdo desde que teníamos yo de 16 y tú aproximadamente 18, 19, y siempre te tengo como uno de mis grandes y mejores amigos. Te quiero mucho, Paco,
igual que yo, toda mi familia, ya lo sabéis. Ignacio Dávila. Sí, hombre. Yo era soldado. Lo que pasa es que yo me fui voluntario para que no me mandaran a África, ¿no? ¿Tú me entiendes? Claro. Como yo quería ser actor, digo, si ahora me mandan a África, pues pierdo el contacto con el teatro. Entonces me metí voluntario en el Ministerio del Ejército para quedarme en Madrid y no romper este contacto. Y bueno, entonces un amigo mío que era un caballista, tal, me llevó con los caballos y allí fue el aprender a El montar caso a es caballo, que que le debo a él. Le debo a él 2 años que hice en el teatro, se lo debo a él, porque cuando llegó dijo, de parte de mi padre que te vayas. Que te vayas. El hijo del ministro dijo, de la parte de mi padre, pues nadie, ahí todo el mundo boca abajo, cogió el macuto y hasta ahora. Ya. En el Lo año... que pasa es que le estoy muy agradecido y yo no sé si esto a él, yo lo he querido contar muchas veces, pero si esto a él le puede perjudicar en la cosa esta del rigor militar, ¿no? Ha pasado mucho tiempo ya. Y además pues le quiero muchísimo y soy padrino de uno de sus hijos. Además, hacer el bien nunca ha de preocupar a nadie, Paco. Eso lo ha de llevar uno como un orgullo y no como una preocupación. En el año 1950 consiguió usted sus 2 primeros papeles importantes en la pantalla cinematográfica, La honradez de la cerradura y María Antonia la caramba. Pero su hija Teresa, que nació poco después, no vino al mundo con un pan bajo el brazo como hubiera sido de desear, porque de pronto el cine se olvidó de usted y usted... Hubo una crisis. Sí, y usted tuvo que pasarse al doblaje en aquel momento. Doblé algunas películas. Claro que el problema duró poco tiempo y 1953, el año 53, supuso el inicio de una fecunda carrera cinematográfica, que a mí me gustaría comentar con un actor como la copa de un pino, buen amigo suyo y que también ha querido estar aquí esta noche. Agustín González. No, pero lo de Lucera, que venía de Costa Rica. Pero eso ha sido tremendo, arriba el aplaudir y todo. Buenas noches, Agustín. Hola. Hemos hecho ¿Qué una tal? obra muy hermosa, Luces de Bohemia juntos. Efectivamente. Hemos hecho muchas cosas. Muchas cosas. Esa Y secuencia Los Santos Inocentes. en la que usted muere en medio de una calle con Agustín, que eso es inenarrable. Qué maravilla. Bueno, yo el primer conocimiento que tuve de Paco, no personal, pero sí noticia de su existencia, fue en el escenario del Teatro de la Comedia, la noche que se estrenó La muerte de un viajante. Era un Paco Rabanne, un muchacho lleno de juventud, lleno de gracia, maravilloso. 25 años. Claro, fíjate. Esa fue la primera noticia de su existencia como tal intérprete y como persona que yo tuve de él, aunque luego, posteriormente, le conocí ya personalmente, ¿no? Y han sido muchas las noches de flamenco y de... Bueno, que él canta muy bien y toca la guitarra muy bien. Ah, sí, también canta. Hombre, yo soy muy aficionado al flamenco y Paco, no digamos, ¿no? Casi es el que lo inventó, ¿no? Rodó Sor Intrépida, rodó La Guerra de Dios, que fue premio de interpretación en el año 53 en San Sebastián. Eso le ayudó mucho también en su carrera. Y con Rafael Gil rodó 3 películas. No, 13. Bueno, en aquella época 3. Murió hace 15 años El canto del gallo y La gran mentira. Y yo me pregunto, Paco, ¿cómo un hombre de izquierdas hacía cine de derechas? Porque ¿quién en esa época, de los 40 años largos de una dictadura, no ha colaborado? ¿Me entiendes? Es lo que había. Había que comer, ¿no? Había que comer, es un posibilismo que se llama, ¿no? Pero no obstante, yo ya me declaré con el tiempo de Franco mis ideas, ¿me entiendes? Sí, y sin tuve duda. bastantes problemas. ¿Y sus disgustos qué le costó? Y tuve bastantes problemas, pero en fin, también he tenido varias satisfacciones. Rafael Gil, que era un franquista convencido, le escribían anónimos cuando me contrataba, los guerrilleros de Cristo Rey, diciendo, como contrata usted a ese rojo, le quemamos la película. Y yo le decía a Rafael, ¿y usted qué ha hecho? Y él decía, lo tiraba en el váter. O sea que Rafael Gil, a pesar de todo, era un hombre que también tenía buen corazón, claro, y consideraba primero la profesión. Yo he tenido muchos amigos de derechas y tengo que decirlo.
Aunque yo me entiendo mejor, claro, con la Faltaría gente de más. mis ideas. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la Pero otra? Bemán también fue un gran amigo mío y estrené varias obras suyas. Y bueno, Rafael Gil siempre... Yo sueño a mi padre, a mi hermano naturalmente, que se acaba de morir. Y sueño muchas noches con Rafael Gil. Sueño con él. Agustín, ¿hubo una influencia recíproca entre ustedes cuando uno está con un gran actor como Paco o cuando Paco está con usted, que es otro gran actor? Me imagino que siempre hay una cierta influencia, ¿no? Nos ayudamos. Bueno, por supuesto que siempre hay una influencia, pero vamos, Paco y yo ya habíamos coincidido anteriormente a hacer Luces de Bohemia, habíamos coincidido ya en otras tantas películas. Llanto por un bandido, Recuerdo, La Colmena, Los Santos Inocentes. Pero aquella película, Luces de Bohemia, pues suponía compartir en un mano a mano, ¿no? La actuación de la película, ¿no? Y entonces yo había hecho la obra en el teatro y había hecho la obra con distintos intérpretes, estupendos intérpretes como José María Rodero, como Carlos Lemos, como Alejandro Ulloa, y mira por dónde viene a compartir con Paco la actuación en Luces de Bohemia, porque Paco fue en la película como un compendio de lo que habían hecho estos tres intérpretes que habían hecho conmigo Luces de Bohemia en el teatro. Paco era el resumen de los tres, ¿no? Y además Paco aportaba algo que no habían tenido los otros, era una galanura, a pesar de que ya no era un niño cuando hicimos la película, pero era una galanura que los otros no habían tenido, ¿no? Fue estupendo el rodar esa película con Paco, porque nunca había tenido yo la ocasión, aunque habíamos coincidido en varias películas, no había tenido yo la ocasión de compartir mano a mano con él el plató, la cámara, no había la responsabilidad. Hoy ha tenido también la ocasión de compartir, yo creo que un feliz momento en la vida de Paco Raval. Se lo agradezco mucho, Agustín. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchos saludos. Y hasta siempre. Muchas gracias, Agustín. En el año 1954 nació su hijo Benito y un año más tarde participó usted en el rodaje de una película mítica, Historias de la Radio. Este papel le valió, entre otras cosas, ser llamado por Luis Buñuel para protagonizar Nazarín. ¿Qué le enseñó Buñuel, Paco? Ah, qué pregunta. Yo creo que me ha enseñado casi todo. Mi padre, mi hermano Damián y Buñuel han sido las tres personas que más me han enseñado en la vida. Humanamente, cinematográficamente y humanamente. Mi padre, socialmente, familiarmente, con la ternura de un padre y la bondad. Y mi hermano Damián también con su enseñanza, con su ejemplo, etcétera, ¿no? Pero le sueño, como te he dicho antes muchas veces. Este hombre es un genio del siglo, ¿me entiendes? Con Marx, con Freud y Picasso son los tres hombres más grandes de este siglo, a mi juicio. A través del cine usted encauzó también sus inquietudes políticas y en el año 1959, durante el rodaje de Sonatas, se afilió al Partido Comunista de España. ¿Recuerda usted dónde fue? En casa de Bardem, y como testigos Semprún, luego naturalmente muy anticomunista. Y hay que tener desconfianza siempre de la gente que reniega, de los conversos, ¿no? Con Semprún, con Bardem y con Domingo, que ha desaparecido desgraciadamente. Pues esta noche ha querido también venir para estar con usted Juan Antonio Bardem, a darle un abrazo. Juan Antonio, buenas noches. Siéntese, por favor. Menos mal que no hablamos de ti. Qué alegría ha tenido Paco, ¿eh? Pero yo creo que ya se imaginaba que estaría aquí, ¿no? ¿Cómo fue posible que en un momento tan difícil como aquel
un grupo de comunistas pudiese hacerse con una productora cinematográfica, con un INCI. ¿Cómo lo consiguieron? Es una historia un poco larga, pero es decir, esta productora, que todavía existe y de la cual estamos todavía, Aunque no Paco, cobró nunca. Fernán Gómez, Fernando Rey y yo mismo, y la viuda de Damián, pues existía ya desde hace mucho tiempo, desde 1948. La primera película que hicieron fue Cuentos de la Alhambra, de Florian Rey y tal. Pero en el 51, a raíz de que nosotros, Luis García Berlanga y yo, hacemos Esa pareja feliz, pues esa empresa nos contrata para hacer una película que luego resultó ser Bienvenido a Mr. Marshall. Y a partir de ahí, pues yo me enfadé con ellos, pero luego volví, y en 1957, cuando estaba haciendo La venganza, ya entré de nuevo a la compañía, porque entraron nuevos socios, y a mí me nombraron presidente del Consejo de Administración, y hemos seguido hasta ahora. Claro, la compañía ha tenido una historia muy accidentada, porque se nos ocurrió, cuando hacíamos sonatas en México, decía a don Luis, bueno, don Luis, venga usted a España a hacer películas, véngase con nosotros, que somos de toda confianza. Y Luis aceptó y entonces mandó un guión que se llamaba Viridiana, que uno lo leía y decía, bueno, esto si lo hace Luis puede ser que sea interesante. Y entonces hicimos Viridiana, y claro, Viridiana fue la catástrofe. Viridiana fue uno de los títulos malditos del franquismo, que interpretó Paco te también. Te iba a contar, querido, que lo que hizo la administración franquista fue muy inteligente. No prohibió la película, nunca. Lo que hizo es borrarla de la lista de los vivos. O sea, ella sacó una orden por la cual, con efectos retroactivos, se nos quitaba el permiso para rodar la película. Entonces, el negativo que teníamos en Madrid Film no tenía existencia. Es como si te borran del registro civil. Claro, no existes. Bueno, para ser breve, hemos tardado únicamente 21 años. En el año 77... para que el Tribunal Supremo nos diese la razón. Sí, porque en el 77 se estrenó, pero como una producción mexicana. Ahí es cuando pudimos entrar nosotros. Pues ustedes establecieron un procedimiento... un contencioso. Un contencioso, y entonces en el año 81 creo que... En la Audiencia Nacional. Recibieron y el 83 ya el Supremo, porque estos seguían. Claro. Los abogados les gusta eso de recurrir siempre. Llegamos hasta el 83 y entonces... Una vez que tuvimos el fuero, es decir, que la película era española y era nuestra, pedimos el huevo, que consistía en el dinero que nos debían. Y que con eso hicieron dos series. Reflotar la compañía. Hicieron la serie de Lorca y la serie de Picasso. Usted rodó a las 5 de la tarde con Bardem también, ¿verdad? Fue esa una experiencia, y sonatas, ya habíamos dicho. Y yo tenía que haber hecho La muerte de un ciclista también. Pero resulta que estaba yo contratado con Escribá y con Gil, y entonces lo hizo cosas. Pero a mí me hablaron para hacer... Bueno, la primera película de Juan se llamaba... La huida. La huida. Es una prueba que hicimos. Hicimos Luis García Berlanga y yo. Y una noche me citaron en el año 50, en los estudios CEA. Hicimos una prueba a ti y otra a Alicia Altabella. Y eso es. Y esa prueba no la hicimos nunca. Me citaron en un café de la Gran Vía de Madrid y dijeron, prepara la maleta que mañana nos vamos a Alicante. Y yo vivía con mi hermano en una agencia que tenía de ciclistas, de esas que decían reparto. No, Mensáfono. Y me llaman a las 2 de la mañana, Paco, que no se hace la película. Bueno, pero después se hicieron otras cosas. Pero esa es una de las cosas más inteligentes que Luis García Berlanga y yo hemos hecho en nuestra vida, que es no hacer esa película. Eso es un desastre total. Muchas gracias, Juan Antonio, por haber estado aquí esta noche junto a Paco Raval. Bueno, querido, nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Viridiana, que es la película de la que estábamos hablando, dio pie al debut cinematográfico de una niña que con solo 9 años consiguió deslumbrar al mismísimo Buñuel. Esta niña sigue siendo la niña de sus ojos. Teresa Raval, buenas noches. Llore todo lo que quiera, hombre. Hola, Teresa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ¿Qué llorones sois los Raval, somos eh? muy llorones. Yo, como siempre, te maquillan. Y la verdad es que lo siento muchísimo por la maquilladora, le voy a pedir perdón, pero me he pegado una panzada a llorar con alegría, porque a mí me encanta llorar por emoción. ¿Te acuerdas, Teresa, de aquella película? ¿Te acuerdas? Sí, de... cómo no me voy a acordar. Yo creo que es una de las cosas más importantes que me ha ocurrido a mí en mi vida, poder trabajar con Buñuel, ¿no? Lo recuerdo tantísimo que no me olvido ni de un solo día de rodaje. Pero qué ojos tiene. Qué maravilla. Muy guapa, muy guapa. Y sobre todo me acuerdo de una anécdota, ¿no? Que había lo de saltar a la comba. Sí. Y yo sabía saltar a la comba, pero no sabía hacer filigranas, que era lo que Hacer quería hacer trenzado, Buñuel, ¿no? Claro. Y entonces puso una niña que entonces era hija de los guardeses de lo que es de la finca de La Moraleja, que no es lo que es ahora, sino que era una finca. Y al día siguiente en el rodaje tenía que subir a un árbol. Y a mí me sentó tan mal que me pusieron una doble que dije, yo me subo, no me había subido en la vida a un árbol y subí ¡rum! Para arriba. ¿No? Sí, me acuerdo, yo dije, oye, hostia. Los Raval hacíais cine también en casa, ¿no? Desde chiquititos. Paco era el camarógrafo. El guionista, el director, Lo era todo. el cameraman, todo. Y mi madre la script, la que se llevaba las broncas. Sí, la tía Lolita. También. Yo me convertía Pero en un nos hombre divertíamos feroz. mucho. Yo que soy una persona amable cuando dirigía con la Super 8. Le pegaba unas broncas a mi hermana y a mi mujer. Sí, pero a nosotros no. A nosotros nos dirigían muy bien. Hombre, cariñoso con los actores. Con los niños ha sido siempre un padrazo, ¿eh? Pero los niños crecieron, Teresa creció también, un buen día se enamoró de Eduardo Rodrigo Sí, señor. y decidieron casarse. Los casé yo. Bueno, el problema es Tuvimos que... dos bodas. Claro. Es verdad, tienes razón. Primero fue el 11 de septiembre de 73 que le fuimos a decir que nos queríamos unir y entonces dijo, sí, mi bendición, yo os caso, tenéis una ¿Hizo habitación así? reservada en tal hotel en Valladolid. No, porque estaban ellos avergonzados, yo venía de Italia. Y creían que yo me iba a enfadar, que ya vivían juntos. Y dije, no, hombre, gota solo pecatis tú y no sé. Y los casé. Y luego la segunda boda, que fue ya por la iglesia y por lo civil y vestido de blanco y demás, que fue donde nació mi padre, en la Costa de Gos, que lo único que hay es una ermita preciosa, la mina donde trabajó mi abuelo y 4 casas más. Pero los curas de allí no les querían casar a nos ustedes. quisieron casar. ¿Por qué? ¿Por qué no les querían casar? Pues porque fue el año que se legalizó el Partido Comunista, nos casábamos un 1 de mayo. Que no querían casar a la hija de un No quisieron comunista. casarnos, no. Y entonces hombre, sí, nos llevamos los curas. Así, Un así. cura de Borox, amigo nuestro, y Fray Aurelio, Sí, el hermano tierno Aurelio. amigo nuestro, y que estuvieron con nosotros y además lo pasamos muy bien. Es que Paco tiene Perdieron amigos, hasta los hábitos. tiene amigos en el clero como en todas partes. Pues el padre Aurelio está aquí también esta noche. ¡Adelante! Paco, Padre, buenas noches. buenas noches. Gracias por estar aquí. A mí me tiene que contar usted cómo se conocieron con Paco, porque creo que fue una experiencia muy interesante, ¿verdad? Sí, Paco estuvo en el monasterio donde usted vivía durante 2 meses aprendiendo inglés, en Exactamente. Torrente, en Valencia, ¿verdad? Cuénteme cómo fue pues aquello. Paco quería estudiar en un sitio tranquilo y fue a un hotel que había, el Hotel Lido, y estaba lleno, había un equipo de fútbol, había mucho jaleo. Entonces le dijeron a Paco, los dominicos tienen una residencia aquí cerca. Y entonces estaba yo de portero, y llamaron a la puerta sobre las 4 de la tarde y apareció Paco y Asunción. Diciendo que quería estudiar Bueno, aquí ya en Paco inglés. ya lo conocía de películas, claro, Claro, había visto claro. muchas películas de él. Sí, sí. Y no estaba el Pior entonces, en aquella tarde, digo, el Pior está afuera, pero cuando El vuelvas Pior lo era diré. guapísimo. Y nada, pues dijo el Pior que sí, a los 3 o 4 días viniste. ¿De qué hablaban ustedes allí en el convento cuando estaba don Paco estudiando? ¿Los dos? Sí. Pues de muchas cosas. ¿Se adaptó a la vida del monasterio? Sí. Sí, pero a misa Perfectamente. no fui nunca. ¿no? Nunca. No, Yo no. creo que los convirtió él. Sería por un despiste No, no, no. tuyo. Perdóname, porque Aurelio lo dirá con más gracia que yo, posiblemente, ¿no? Ellos me acogieron sabiendo lo que yo pensaba, ¿no? De cómo eran mis ideas. Y las respetaban como yo respetaba las de ellos. Claro. Entonces yo quise vivir en una celda, porque ellos tenían una residencia allí para los ejercicios espirituales, como un hotel, ¿no? Sí, sí. Y yo pedí vivir en una celda enfrente del padre Ortuño, ¿no? Ortuño, que era el Pior. En No, perdón, un no. sitio precioso, blanco, una celda blanca, austera,
con un fondo de naranjo. Arturo Bernal era el prior. No, Arturo Bernal era el prior, pero Ortuño era el que vivía enfrente de mí. Era su vecino. Luego había un teólogo extraordinario, el padre Saura. Y entonces le nombré mi secretario. Y luego lo hizo actor cinematográfico también, ¿eh? Porque usted hizo alguna película con Paco también. Sí, Divinas Palabras. Un pequeño papel, muy pequeñín, pero... Y ahora otra. ¿Qué tal persona es Paco? Pues para mí es un hermano, un padre, todo. Es usted un buen amigo suyo. Nos conocimos hace casi 20 años y seguimos siendo los mismos, vamos, no hemos perdido la amistad ni mucho menos. Entonces, en Torrente también conocí a Teresa. Y aparte de estar en la época donde yo hacía circo, estuvo con nosotros en el circo trabajando. Sí, porque él tuvo ha hecho de todo. Un momento malo de su familia y necesitaba, porque él no gana dinero, ¿no? Tiene solamente techo, comida y un jersey. No, uno no, varios. Y entonces tuvo necesidad de dinero y me pidió trabajar. Y entonces le dije a Teresa, dale un empleo a Aurelio y trabajó con Teresa. Y Eduardo trabajó muy agradecidos a todos. 9 meses. La verdad es que se quieren ustedes fraternalmente, como ha quedado demostrado aquí esta noche. Gracias, padre Aurelio, por haber estado con nosotros también. Gracias, Teresa, por haber venido. el verso que me hacías tú y que me dejaba yo. Bueno, un segundo. Es que resulta que le pusimos una habitación, era bonita, que era del obispo, pero no tenía armario. Y Paco siempre, ¿dónde cuelgo yo los trajes y las camisas y tal? Y no había armario. Y entonces le puse yo un papel en la puerta que decía: el paisaje es excelente y la vida familiar, pero te falta un armario, lo siento de verdad. Y Paco me contestó al día siguiente otra nota que decía... ¿No te acuerdas? No. A ver, diga. En la celda no hay armario, pero tengo el mejor secretario. Muy bien, gracias, padre. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Muy bien. En el año 1977 usted rechazó un papel importante, el papel principal de la película French Connection, porque no sabía hablar inglés. Vamos a ver. No lo rechacé. Prefiero hacer Camino del Rocío, burrito de la cruz. Asunción, coño, yo no entiendo esto. ¿Se arrepintió de no haber hecho esa película? No, porque la hizo mi amigo Fernando Rey. ¿Usted lo recomendó? Pues fui uno de los que dije su nombre, porque él era hijo de había tenido una educación ya desde niño en colegios que se llaman francés, inglés, y yo pues difícilmente pude aprender el castellano, ¿no? La verdad es que durante algún tiempo nadie le llamaba para hacer cine. Usted estaba muy preocupado en aquellos momentos. Había, bueno, pues una cierta actitud hostil contra usted, pero no hay mal que 100 años dure. Y en el 1982 comienza una buena racha. Rueda usted La Colmena con Mario Camus y Truanes a las órdenes de Miguel Hermoso. De todos modos, su consagración definitiva llegaría en el año 1984 con Los Santos Inocentes. Yo no creo que nunca se haya deseado tanto un asesinato cinematográfico como el de aquel señorito que había acabado con su Milana bonita. Con mi amigo Juan Diego. Que qué pena de ahorcar a un amigo, ¿no? ¡Aviva, maricón! ¿Es que no ves las zuritas? ¿Qué pretendes hacer? ¡Yo! Vivito y coleando, está aquí Juan Diego esta noche también para darle un abrazo. Adelante, hombre. Tampoco te paraba así. Siéntese, Juan, siéntese. Ahorcar a mi amigo Juan Diego y te veo por ahí. Espera un momentito, y yo ahorcarme junto a ti. Me imita muy bien, ¿sabes? ¿Ah, sí? No, bueno, no voy a imitar a nadie, ¿no? Vamos a
a economizar el tiempo. Muy bien. Gracias por haberme traído aquí. Faltaría más. Gracias, Paco, por haber aceptado que yo estuviera aquí. No, si él no ha tenido nada que ver. Bueno, ese es tu problema. Mira, no. Benito hoy me ha dado una carta de Carboné, de Moré, de un tío de Cuba que roda una película allí. No, ya, pero si no es un discurso, me dice, coño, parece que te llamas Rabá, Carioco. Francisco, muchas gracias. No tan deprisa. La vida de un actor son lágrimas sobre las que se construye una carrera o de una actriz. ¿Aprendió usted mucho en aquella película, Juan? Sí, aprendí una cosa esencial, que cuando se habla del hombre que ha salido cuando yo estaba ahí sentado, que el que te prestó a ti la ropa. Barruntas. Barruntas. De ahí se aprende. De su generosidad, su humanidad. ¿Usted se inspiró en algún señorito extremeño? Yo me he inspirado siempre en mí, en mi alma. Me he inspirado en mi alma de San Juan de la Cruz, en mi alma de Chulo. Bueno, ¿cómo nos vamos a inspirar en los modelos que tenéis vosotros para retratarnos? Nosotros somos la podredumbre. Los actores somos la podredumbre del mundo, ¿no? Por Dios, los actores... No, los actores... Juanito tiene su filosofía. Bueno, Juanito tiene su cosa. O sea, quiere decir, Juanito es igual que yo soy del PC y sigo siendo del PC. Y este cabrón también. Y un actor... Y un actor no se debe comprometer a eso. ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Por qué? Pues porque es algo que no se acepta en este país. Sí. O sea, quiero decir, lo que habéis hecho con Paco me parece hermoso. Muchísimas gracias. No, pero no, todavía más. Muchísimas gracias a ti. ¿Has hecho algún papel? ¿Yo? ¿En el cine? Sí. No, por Dios. Procura no hacerlo. Lo tendré muy en cuenta, lo tendré muy en cuenta. Gracias. Seguro que no estaría a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Adiós, Juan. Desde 1984 no ha parado usted un momento. Ha trabajado con los mejores directores y se ha sometido incluso a la experiencia de ser dirigido por su propio hijo. Hombre. Pero habrá que preguntarle también a Benito si ha sido usted un actor disciplinado. Benito Raval, buenas noches. Hola, Benito. Hola. ¿Qué tal se dejó dirigir su padre? Pues espérate que pare de llorar. ¿También usted? Sí, es que nos gusta, o sea, es estupendo. Tenemos alma de portera. Pero eso va muy bien. Claro, eso relaja mucho. Eso es expectorante, tónico cardíaco y aleja el espectro de la impotencia. Sí, sí. ¿Qué tal se deja dirigir mi padre? Mi padre es un actor estupendo y es un placer trabajar con él, ¿no? Pero supongo que hace muchas observaciones, ¿no? No, es que va, no, es una persona, es muy disciplinado y bueno, aunque seamos padre e hijo, al fin y al cabo pues, es como si fuéramos carpintero y ebanista, ¿no? Y entonces cada uno tiene su oficio y no es que él se someta a, porque tampoco yo creo que esto de la dirección de cine es decir, no, porque tú tienes que ponerte ahí, no, los actores son gente muy inteligente, como se ha visto hasta el momento, ¿no? Y no hace falta ordenarles, ¿no? No son títeres, no son muñecos, ¿no? Y entonces, bueno, pues él, por supuesto, como persona inteligente que es y como creativo y como un ser pensante y que le gusta su trabajo, pues da su opinión, ¿no? Pero vamos, ¿Dónde es un es placer mejor? trabajar con él. ¿Dónde es mejor, Paco? No conmigo, sino con todos los directores. Ya. ¿Pero dónde es mejor? ¿Frente a la cámara o en casa con los suyos? Es que es igual, o sea, en el trabajo, en la vida, o sea, a mí es lo que me ha enseñado, o sea, a ser exactamente igual. La vida, el trabajo, a mí me espanta siempre, quizás ya por lo que él me ha enseñado, ¿no? Siempre me espanta cuando la gente dice, no, es que en mi trabajo soy de una manera y en la vida soy de otra, ¿no? Mi padre es exactamente igual ante la cámara y en la casa, ¿no? Y eso es su coherencia, ¿no? Dice que le ha enseñado muchas cosas. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted de su padre? Tantísimas cosas, ¿no? Me ha enseñado a respetar el respeto al ser humano, me ha enseñado lo terrible de la explotación, me ha enseñado, vamos, de las mejores cosas ha sido haberme permitido criarme entre todos estos amigos que están aquí y otros muchos más, ¿no? Me ha enseñado
el amar a la libertad, a luchar, la coherencia. Y la tolerancia. Y a llorar. La tolerancia que decía él. Benito, ha sido muy importante que estuviera también aquí esta noche. No sabes una cosa, que cuando trabajo con mi hijo, que me hace una cosa que también me la ha hecho Josefina Molina, se lo he dicho ahora en esta película. Es que mi hijo, por ejemplo, todos los directores, cuando se termina el diálogo establecido, dicen, corten. Mi hijo nunca dice corten, porque me deja que yo siga. Claro. Y entonces aprovechan. Y así se meten las mejores secuencias, ¿no? A veces. O me corta o lo deja. Casi siempre corta. Porque me mete unos líos. Es un muy buen hijo y un excelente director también. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahora tenemos que hacer una película. Salud. Luego nos vemos. Claro. Gracias. Lo que su tío Paco el Cabrero nunca pudo llegar a imaginar, querido Paco, es que al correr del tiempo le iba a inspirar a usted el personaje más famoso de toda su carrera, Juncal. Buenos días, mi reina. ¿Has descansado bien? Y yo me alegro. Y usted se preguntará, ¿quién es este hombre tan amable que me pasa de un lado a otro? José Álvarez Juncal, matador de toros, natural de Carmona y enrasado con Mazarrón, provincia de Murcia. Señorito, ¿pero usted algo para el niño? Al niño me lo comía yo con tomate. El tomate te daría yo, bajío. Qué poca filosofía tienen los pobres. Estaba usted soberbio, soberbio, Juncal, como en tantas otras, pero es que No, Juncal... eso, gracias a Armiñán, que me escribió un papel muy a mi medida, y gracias a ella yo conozco mucho ese mundo, ¿no? Y como me pasa con Truanes también, de Miguel Hermoso, que están papeles que los hacen... Se encuentra usted en su salsa. Sí, sí, sí. Ahora hablaba usted de los niños, decía que están para comérselos con tomate. Esa es una prima de Lola, de la cantante. No podríamos, Paco, terminar este programa sin traerle aquí a los que son en estos momentos y desde que nacieron justamente lo que más le importa, lo que usted más quiere del mundo. Sus Hombre. 4 nietos. Aquí están los nietos de Paco Rabanne. Bueno, los nietos, su hermana y su nuera, ¿eh? Antes, ¿y dónde está Eduardo Rodrigo? Estaba por ahí hace un momento también, ¿no? Qué emoción, Paco. Se debe haber rezagado un poquillo. Qué guapo. Sí, es verdad, sí. Aquí donde me... Hola, Bárbara. Viéndole feliz, Paco, yo solo quisiera preguntarle en este momento si hay algo que no hayamos dicho, claro, si hay algo que no hayamos dicho, si hay algo que usted quisiera añadir antes de que pongamos punto final a esta historia. Bueno, yo soy muy aficionado a hacer versos, coplas, no como buen murciano. No... ¿Es usted coplero, trovero? Sí, y he hecho una... Esta mañana no creo que le he pensado mucho, por eso... Venga, venga, ahora es el momento entonces. Vamos sí, a ver. Vamos a ver si la leo sin gafas. Si quiere ponerse las gafas, póngaselas. No. Qué coqueto, ¿eh? Ay, Candela, me pongo la... ¿Qué te parece, María? ¿Me pongo la gorra o sin gorra? La gorra que está más propio. Gorra por votación aquí, familia. Pues venga, la gorra, Paco. Pónmela, ponérmela. No sé que me la ponga torcida. ¿Así? ¿Está bien? Señores, esta es mi vida difícil y me avergüenzo, porque no tengo medida de saber su consecuencia sin terminar la partida. Y Ricardo, también pienso, queriendo ser consecuente, que por fuerza estaré tenso, aunque me veas sonriente, cuando me encuentro indefenso. Indefenso en emociones y con cierto patetismo, que aunque me sobran razones, siendo raza de llorones, conmoverme de mí mismo.
Por eso, amigos, me riño, aunque don Juan no se arredra. Pues rodeado de cariño, llore un hombre como un niño, porque no es uno de piedra. Muy bien, Paco, muchísimas gracias. Yo aquí, Paco, seguramente yo tendría que decir algunas cosas, pero después de lo que usted acaba de decir, me parece que es mejor dejarlo como está y añadir solamente, don Francisco Rabal, esta es su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.